Correr, caminar, lanzar y saltar son movimientos naturales en el hombre, y de hecho el concepto de atletismo se remonta a tiempos muy lejanos, como lo confirman algunas pinturas rupestres del Paleolítico inferior al Neolítico, esto es decir, del año 6000 a.C. al 5500 a.C., los cuales demuestran la rivalidad entre varios corredores y lanzadores. Esta actividad fue evolucionando a través de los años, convirtiéndose en la forma organizada más antigua de deporte, la cual se viene celebrando desde hace miles de años. Las primeras reuniones organizadas de la historia fueron los Juegos Olímpicos, que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. La disciplina se fue desarrollando a lo largo de los siglos hasta su reglamentación e implementación en los Juegos Olímpicos modernos por Coubertin. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea entre aficionados o en competiciones de todos los niveles. Se puede considerar el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad, resistencia, distancia o en altura. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican este éxito. También son los que mejor ejemplo dan de la máxima de Coubertin y lema de los Juegos Olímpicos: Situs Altius Fortius, más rápido, más alto y más fuerte, al contener numerosas pruebas en las disciplinas de carrera, salto y lanzamiento. El nombre mismo de este deporte nos revela mucho de su origen. La palabra griega atletes significa quien compite por un premio y proviene de aetlos, lucha o combate, a la par de atlón, nombre el cual recibía el botín o recompensa que se les daba a los combatientes más destacados en algún certamen de juegos arcaicos, y que solían ser enterrados con ellos mismos. Nuestra definición de atletismo es disciplina o actividad física en la cual se compite en las categorías de carrera, salto o lanzamiento. Bueno, buenas tardes. Les voy a empezar comentando acerca de las modalidades olímpicas. En cuanto a las modalidades olímpicas de atletismo, en el programa de carrera tenemos de velocidad varias pruebas, como la de 100 metros lisos, ya sea en hombres o en mujeres, que es la más común. Los 200 metros, que también es una prueba de velocidad, solamente que inicia en una curva, justamente anterior a la recta de la meta. Los 400 metros, tanto masculino como femenino, que es una prueba de velocidad en la que se corre cada atleta en un carril, dándole una vuelta completa al circuito. Luego tenemos pruebas de medio fondo de 800 metros masculinos y femeninos, en la que cada atleta corre por su propia calle durante los primeros 100 metros, y luego pasan desde ese momento a la denominada calle libre, que es el carril 1 y el carril 2 hasta llegar a la meta. Tenemos también la más larga de los medio fondos, que es la de 1500 metros en masculino y femenino, que sería la prueba estrella del medio fondo, en la que se recorren justamente 1500 metros lisos en el menor tiempo posible. En cuanto a pruebas de fondo, tenemos los 5000 metros masculinos y femeninos. Ya son carreras de bastante larga distancia, en la que se recorren 5 kilómetros lisos o planos. La misma modalidad en femenino y masculino son los 10.000 metros o 10 kilómetros planos o lisos, y la maratón, que es la única del programa de atletismo de los Juegos que se realiza en una ruta en vez de en el circuito, en una pista. Consiste en recorrer una distancia de 42.195 metros en el menor tiempo posible. Dentro de los fondos también tenemos los 3.000 metros obstáculos masculinos y femeninos, que es una prueba que consiste en recorrer 3 kilómetros en los que hay 28 obstáculos y 7 saltos de agua. Luego, pasando a los saltos, están los 110 metros vallas, que son únicamente una prueba masculina, en la cual consiste en superar saltando una serie de 10 vallas que tienen una altura de 1,6 metros en 110 metros. En cuanto a las mujeres, la prueba que sería la equivalente sería las 100 metros vallas, que son 10 metros menos de distancia que los hombres, y las vallas con las que deben realizar la prueba son 84 centímetros, es decir, unos 20 centímetros menos que la de los hombres. Luego tenemos los 400 metros vallas masculinos y femeninos, en la que consiste en saltar una serie de 10 vallas. La altura en este caso es de 76,2 centímetros para las mujeres y 91,4 centímetros para los hombres, ya que es una prueba que desgasta bastante más, por ende los obstáculos son más bajos. En cuanto a las carreras de relevo, tenemos la 4 por 100 metros,
de hombres y mujeres, en las cuales los 4 corredores que corren cada uno 100 metros deben llevar un testigo y trasladárselo del uno al otro en un tiempo y un momento exacto hasta llegar a la meta. Luego tenemos los 4 por 400 metros, que es exactamente igual. La única diferencia es que cada corredor correría 400 metros en lugar de 100 metros y trasladarían el testigo de igual manera que en los 4 por 100. Y los 4 por 400 metros mixtos, que es una prueba que consiste también en una carrera compuesta por un equipo mixto de 2 mujeres y de 2 hombres, y en el cual se cede el testigo al siguiente compañero luego de recorrer los 400 metros. Esta modalidad hará su debut justamente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Luego tenemos pruebas combinadas como el decatlón y el heptatlón. El decatlón es únicamente masculino olímpicamente y se realizan pruebas de 100 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400 metros el primer día, y el segundo día se realizan pruebas de 110 metros vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1500 metros. En este caso gana el que obtenga más puntos a lo largo de todas las pruebas, es decir que es una prueba muy completa. Y el heptatlón es femenino, se realizan pruebas de 100 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros el primer día, y el segundo día se realizan las pruebas de salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros. Y al igual que en los hombres, ganaría la que más puntos hace a lo largo de los 2 días. Luego tenemos las carreras de marcha, que la marcha olímpica masculina es de 50 kilómetros, la más larga. Es una disciplina en la que el atleta en ningún momento pierde contacto con el suelo durante el transcurso de los 50 kilómetros recorridos en la prueba. Y tenemos la marcha olímpica de 20 kilómetros, en este caso puede ser masculina, pero también femenina. Exactamente, al igual que la de 50 kilómetros, no pueden perder el contacto del suelo en ningún momento de la carrera. Luego, en cuanto a los programas de saltos olímpicos, tenemos el salto de altura, masculino-femenino, en el cual se debe sobrepasar una barra horizontal, la cual se denomina un listón y se coloca a una altura determinada. El triple salto, donde el atleta recorre la mayor cantidad posible tras un salto horizontal en el que se incorporan 3 movimientos distintos y continuos. El salto de longitud, que puede ser masculino o femenino también. Y el salto con pérdida o con garrocha, es una prueba que se tiene por objetivo superar con una ayuda de una pértiga o garrocha una barra transversal situada a una gran altura. Luego, en cuanto a las modalidades de lanzamiento, el lanzamiento de disco puede ser masculino o femenino. En este caso, el objetivo es lanzar un objeto pesado que se denomina disco lo más lejos posible. Para los hombres tiene un peso de 2 kilos y para las mujeres 1 kilogramo. Luego está el lanzamiento de peso, que consiste en lanzar una bola de acero. Para las mujeres, la bala o el peso, como se denomine, pesa 4 kilogramos y para los hombres 7.26 kilos. Tenemos el lanzamiento de martillo, que consiste en lanzar un artefacto que está compuesto por una bola con un cable de acero y una asa desde un círculo rodeado por una jaula para asegurar la integridad física del público y los otros atletas durante la ejecución. Y por último, como lanzamiento, tenemos el lanzamiento de jabalina, que es una prueba que se lanza una jabalina justamente de metal o de fibra de vidrio y se trata de llegar lo más lejos posible. En cuanto a las modalidades no olímpicas, está la media maratón, que es una carrera de larga distancia en ruta. Las distancias son de 21.097 metros, exactamente la mitad que una maratón, y no está ni en el programa olímpico ni en el Campeonato Mundial de Atletismo. La carrera de velocidad es 60 metros, que es una de las carreras más cortas que hay. Es una competición habitual en competiciones en pistas cubiertas que consiste en recorrer justamente 60 metros lisos en el menor tiempo posible. El medio fondo de 3.000 metros es la prueba no olímpica en la que más se compite, se podría decir, y consiste en recorrer 3.000 metros lisos en el menor tiempo posible. Luego tenemos los 60 metros valla, donde cada atleta debe recorrer los 60 metros en el menor tiempo posible, superando un total de 5 vallas de 1.67 metros de altura. Y el campo a través, que es una carrera de fondo, disputada en un terreno variado. Se compite en modalidades individuales y en equipo. La distancia va de 3 a 15 kilómetros dependiendo del grupo de edad y de sexo. En cuanto a los récords de atletas más destacados por cada modalidad, en 100 y 200 metros
Los récords los tiene Usain Bolt, 400 metros Wade van den Niekerk, 800 metros David Rudilla, 1500 metros Hicham El Guerrouj de Marruecos, 5000 metros Kenenisa Bekele, los 10.000 metros también Kenenisa Bekele, la maratón lo tiene Eliud Kipchoge, los 110 metros vallas Arias Merit, 400 metros vallas Kevin Young, 3000 metros obstáculos Said Shairin de Qatar, longitud Mike Powell, triple salto Jonathan Edwards, salto de altura Javier Sotomayor, pértiga Renaud Lavillenie, peso Randy Barnes, disco Jürgen Schultz, martillo Yuri Sedit, jabalina Jan Selesny, en relevos lo tienen Carter, Frater, Blake y Bolt de Jamaica. Los relevos 400 metros los tiene Valmont Watts, Reynolds y Johnson de Estados Unidos, 20 kilómetros marcha Suzuki, 50 kilómetros marcha Diniz y la Decathlon Kevin Mayer. En cuanto a femeninos, 100 metros y 200 metros los tiene Griffith Joyner, 400 metros Marita Koch, 800 metros Jarmila Kratochvilova, 1500 metros Dibaba, 5000 metros también Dibaba, 10.000 metros Ayana de Etiopía, maratón Radcliffe, 100 metros vallas Harrison, 400 metros vallas Dalila Mohamed, 3000 metros obstáculos Beatriz Chepcoach, salto de longitud Chistiakova de Rusia, triple salto Kravets, salto de altura Kostadinova, pértiga Isibanieva, peso Lisovskaya de la Unión Soviética, lanzamiento de disco Gabriel Range, martillo Blodarcis de Polonia, lanzamiento de jabalina Potakova, 20 kilómetros y 50 kilómetros marchas, ambos récords los tiene la china Hong Liu, y el heptatlón los tiene la americana Jackie Joyner Kersey. En cuanto a los atletas más destacados de Argentina que decidí escoger, son Germán Lauro, un atleta de lanzamiento de bala. Germán se hizo conocido sobre todo por su actuación en los Juegos Olímpicos de Londres, donde llegó a la final y quedó sexto, representando la mejor marca de un atleta argentino en dicho evento en más de medio siglo. Además ahí estableció el tope nacional. En 2013 mejoró ese récord y se apoderó de la marca sudamericana durante una gran actuación en el debut del Diamond League en Qatar, para instalarse posteriormente en la final del Mundial del Aire Libre, en Moscú. Otro atleta también muy destacado es el joven Brian Ezequiel Toledo, lanzamiento de jabalina, que se apoderó del récord mundial en las categorías juveniles con el implemento de 700 gramos, logrando la medalla dorada en sus primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010, y también fue bronce en el Mundial de 2009. En juveniles logró 2 veces la medalla dorada en los Panamericanos Juniors y fue subcampeón en el Mundial de Barcelona de 2012. Algunos de los atletas más destacados de Panamá son Loy Lavish, que fue el primer atleta panameño en subir a un podio olímpico, lográndolo en los Juegos de Londres de 1948, con una medalla de bronce en los 100 y 200 metros planos. Un dato curioso de Loy es que sus padres emigraron a Panamá de Jamaica para unirse a los miles de trabajadores que llegaron para la construcción del canal. Otro de los atletas más importantes de Panamá es Irving Saladino, el cual fue el primer atleta panameño en ganar una medalla de oro en los Juegos de Beijing de 2008, con un salto de 8,34 metros. Se mantuvo en la cima de su especialidad en salto largo por una cantidad cercana a un lustro, en la cual ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Moscú del 2006. Ganó el Campeonato Mundial de Atletismo en Osaka del 2007 con un salto de 8,57 metros. Y luego de Beijing, su mejor resultado fue el triunfo de los Juegos Sudamericanos de Chile del 2014. Irving se posiciona con la octava mejor marca, con un salto de 8,73 metros en el 2008 en Hengelo, Holanda. En cuanto a las características fundamentales de una pista de atletismo, según el artículo 160 del reglamento de la IAF, las medidas reglamentarias de una pista son
que la longitud de una pista estándar de carrera es de 400 metros. Las pistas tienen que tener 2 rectas paralelas y 2 curvas cuyos radios sean iguales, a no ser que sea una pista de hierba. El interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado de aproximadamente unos 5 centímetros de alto y un mínimo de 5 centímetros de ancho. Si una sección del bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, su desplazamiento deberá quedar señalado por una línea blanca de 5 centímetros de ancho y por unos conos de plástico o banderas de una altura mínima de 20 centímetros que se colocarán sobre la línea blanca, de modo que el borde de la base o cono hasta la bandera coincida con el borde de la línea blanca más próximo a la pista y en intervalos que no excedan de 4 metros. Esto se aplicará del mismo modo a la sección de la pista de obstáculos donde los atletas abandonan el perímetro general de la pista de carreras para franquear la ría. Para una pista de hierba sin bordillo, el borde interior deberá estar marcado con líneas de 5 centímetros de ancho y se pondrán también banderines en intervalos de 4 metros. Estos banderines irán colocados sobre la línea, de manera que impida a los atletas correr sobre ella, y se fijan con un triángulo de 60 grados con respecto al terreno exterior de la pista. Como segundo punto, la medida del contorno de la pista se tiene que tomar a 30 centímetros del exterior del bordillo interno de la misma o donde no haya bordillo a 20 centímetros. Punto número 3 dice que la distancia de la carrera tiene que ser medida desde el borde de la línea de salida más alejada de la meta hasta el borde de la línea de llegada más cercana a la salida. Cuarto punto indica que en todas las carreras de hasta 400 metros, inclusive cada atleta tiene que tener una calle individual de 1.22 metros que esté señalada por líneas de 5 centímetros de ancho. Punto número 5 dice que en las reuniones internacionales organizadas bajo el artículo 1.1, la pista tiene que tener siempre 8 carriles. Sexto punto. Lo máximo permitido de inclinación lateral de las pistas no puede exceder de de un radio de 1/100 y del 1/1000 del desnivel total descendente en la dirección de la carrera. Punto número 7. La información técnica sobre la construcción de una pista, el trazado y el marcaje se encuentra en el Manual de Instalaciones del atletismo de la IAF y el presente artículo contiene los principios básicos que deben ser siempre cumplidos. Hay 3 tipos de instalaciones para la competición: zona de competición para carreras, zona de competición para saltos y zona de competición para lanzamientos. El trazado estándar de una instalación puede contener campo de fútbol, una pista estándar, una instalación de salto de longitud y triple salto, lo que se denomina ría también, atrás o en la curva, el pasillo de jabalina, lanzamiento de disco y martillo, salto con pértiga, lanzamiento de peso, salto de altura y la línea de meta. Los eventos de atletismo más destacados son los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de la IAF, la Golden League, que trabaja con un sistema de 6 encuentros de atletismo en el que se utiliza un método de puntuación por posición para determinar el ganador del premio final, el cual obtendría un lingote de oro con un valor de $1 millón. También está el Campeonato Europeo de Atletismo, el Campeonato de África, los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos. A continuación, les explicaremos 2 saltos y 2 lanzamientos de atletismo. El primero es salto largo. Salto largo ha estado entre las disciplinas olímpicas desde su primera edición moderna de Atenas de 1896. Existe evidencia de que ya se practicaba en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, desde el año 708 a.C., dentro de la prueba conocida como pentatlón. Inicialmente, los atletas de la antigüedad realizaban el salto con pequeñas pesas, que hoy en día ya no se utilizan. Este está compuesto por 3 principales fases. La fase de carrera, en la cual los competidores corren a máxima velocidad en una superficie de 16 a 20 metros, y 50 en las competiciones olímpicas, para así tomar la mayor cantidad de impulso o envión posible como preparación para el salto. La siguiente fase es la fase de impulso, en la cual el atleta procura impulsarse, o sea, saltar verticalmente sin perder el impulso o envión acumulado durante la carrera, para alcanzar así una buena velocidad en la siguiente fase. Para ello se suele dar un penúltimo paso un poco más largo que el resto y un último paso breve para el salto.
La fase de suspensión, que es la última parte, la última fase, también se llama como fase de vuelo. Es la etapa en la que el atleta se halla en el aire desde el salto hasta su caída, en la arena, y en el que idealmente cubrirá una buena porción de terreno. Esta fase culmina cuando la primera parte de su cuerpo toca el suelo, dejando una marca que se considera como punto de medición. Pero siempre hay que tener mucho cuidado al momento de inclinarse, ya que si se deja una mano apoyada para atrás o al momento de caer se apoyan las manos atrás, eso puede recortar bastante, o sea, pueden cortar unos centímetros que son muy importantes en competiciones de alto nivel. Un salto se puede considerar nulo en cualquiera de los siguientes casos. Si salta después de la plancha o marcha de despegue, que es la línea blanca que vemos en las competiciones, si se modifica o toca las marcas dejadas por su cuerpo en la arena, si realiza volteretas o piruetas, que no es algo que se dé mucho en verdad, o si deja marcas en el terreno circundante, más próximas al área de despegue que su propia marca sobre la arena. El siguiente salto que os explicaremos es el triple salto. En el triple salto, el atleta realiza un salto horizontal incorporando 3 movimientos distintos incontinuos, en la que se da un salto en el que el atleta despega y aterriza en el mismo pie. Siguientemente se da un paso aterrizando en el otro pie y por último un salto aterrizando de cualquier manera, generalmente con ambos pies juntos. Triple salto ha sido un evento olímpico moderno desde los primeros Juegos en el año de 1896, en el que esa edición se utilizaron únicamente 2 saltos. El triple salto está compuesto por las siguientes fases. Primer salto, que se realiza una batida más profunda que un salto de longitud para que el tronco permanezca en posición vertical, luego de que la pierna haya quedado atrasada luego del segundo paso. Segundo salto inicia cuando el pie de la pierna abatida entra en contacto con el suelo. Esta es una zancada de profundidad, por lo que el tronco está en una posición recta, la pierna libre y flexionada por el muslo a la altura de la cadera. Y el tercer salto es en el que el atleta llega con menor velocidad horizontal, por lo que se hace un salto natural en extensión. Algunas de las características más importantes que tiene el triple salto son las siguientes. El despegue y la caída del brinco se realizan con la misma pierna. Los atletas pueden realizar hasta 6 diferentes intentos y para validar el salto, el atleta debe realizar los 2 primeros saltos con el mismo pie y el tercero con el otro pie. Y para finalizar, en cuanto al lanzamiento de jabalina, la jabalina se lanza desde un largo pasillo de 30 metros, teniendo 59 grados el campo de caída. Comúnmente el jugador tiene solamente 1 minuto para realizar el intento, teniendo 3 oportunidades. La manera correcta de lanzar el artefacto es tomándolo por la encordadura y colocándolo unos centímetros sobre el hombro. La punta es la primera parte que debe tocar el campo de caída, al igual que debe sobrepasar ciertos metros para que no se considere un fallo. El equipamiento es la jabalina, que puede ser de madera, de metal ligero o de fibra de carbono, con tiras de cuerda para agarrarlas con la mano. Y las medidas oscilan entre 25 a 30 milímetros de diámetro, unos 800 gramos de peso, en el femenino serían unos 600 gramos, y la longitud entre 2 metros 60, 2 metros 70 masculino y 2 metros 20, 2 metros 30 femenino. En cuanto a la técnica, se divide en la posición de partida, donde el lanzador se coloca dando cara a la dirección de lanzamiento con la mirada al frente, el tronco erguido y con la jabalina sujeta para la encordadura, descansando sobre la palma y eje longitudinal de la mano y a la altura de la sien o algo más alta. Luego sigue con la carrera de aproximación, en la cual recorre unos 25 o 30 metros, alcanzando una velocidad máxima al final de la misma. El recorrido se mantiene la línea de hombros y caderas perpendiculares a la dirección de lanzamiento mientras se acelera, y es importante la correcta ejecución de los pasos. Normalmente el primer paso es un paso largo a ras del suelo, el segundo paso
debería ser corto, en el que el cuerpo va girando progresivamente. El tercer paso posee una amplitud normal de carrera, no es ni corto ni largo. Y el cuarto paso ya es un paso largo, pero no es alto, y se realiza el cruce de piernas para generar el apoyo en la flexión del cuerpo hacia la zona de lanzamiento. Y el paso final, el quinto, sería abrir el brazo y el hombro opuesto al que tiene la jabalina, quedando los ejes de la cadera y hombro perpendiculares a la dirección de lanzamiento. A esta posición se la llama arco tenso, y se realiza el desprendimiento de la jabalina. Inmediatamente se entra en una situación de desequilibrio en el cual se realiza el adelantamiento de la pierna trasera para recuperar el equilibrio del cuerpo. Y finalmente el lanzamiento de disco se trata de un lanzamiento de tipo lateral en el que se realizan movimientos complejos a elevada velocidad y en un espacio pequeño. La técnica consiste en realizar un giro medio y lanzar el disco. La acción se inicia de forma estática de espaldas de dirección del lanzamiento, ejecutando un movimiento de balanceos que terminan con el disco detrás del cuerpo. Aunque no hay un límite en el número de giros y aunque existe una relación proporcional entre el recorrido de aceleración del disco y su velocidad de salida, los investigadores han concluido que la técnica de un giro y medio sería la óptima para este tipo de lanzamiento. Esta técnica consigue un equilibrio entre la velocidad de proyección del disco y el control sobre la dirección del lanzamiento. Además, permite acelerar el disco durante un recorrido de 7 a 11 metros en los lanzadores profesionales. El lanzamiento se compone por diferentes fases: la fase de preparación, en la fase de posición, de salida y entrada de giro, o la fase de primer apoyo doble, que se denomina donde se inicia el instante en el que el disco se lleva hacia atrás y se finaliza en el instante de despegue del pie derecho durante el giro en sentido contrario a las agujas del reloj. La fase de entrada, que sería la fase de rotación sobre el pie izquierdo o fase de primer apoyo simple, se iniciaría en el instante siguiente al despegue del pie derecho y finaliza en el instante de despegue del pie izquierdo. La fase de vuelo, que es el intervalo de tiempo que ningún pie del lanzador está en contacto con el suelo y transcurre desde el instante siguiente al despegue del pie izquierdo hasta el instante de contacto del pie derecho. La fase de transición sería la fase de llegada del pie derecho al suelo y posición del doble apoyo, que se inicia en el instante siguiente al apoyo del pie derecho después del vuelo y finaliza en el instante del apoyo del pie izquierdo. Y por último, la fase final o la fase de suelta, que sería en el instante siguiente al apoyo del pie izquierdo y finaliza en el instante en el que el disco pierde el contacto con la mano del lanzador. Muchas gracias.